¿Alguna vez imaginaste enfrentar 1000 soldados armados teniendo solo un hueso de animal en tus manos? Parece imposible, ¿verdad? Pero te contaré una historia real que sucedió hace más de 3000 años y cambiará por completo tu perspectiva sobre lo que Dios puede hacer a través de una persona común. Esta no es solo otra historia bíblica que escuchaste en la escuela dominical. Esta es la narrativa explosiva de Sansón, el hombre más fuerte que jamás existió, y de un día específico que cambió el rumbo de una guerra entera. Prepárate para descubrir detalles que nunca oíste antes, curiosidades que te erizarán la piel y lecciones que transformarán tu fe. Su nombre era Sansón, y él cargaba un secreto sobrenatural que lo hacía invencible. Pero este día específico, él estaba completamente solo, rodeado por enemigos, sin armas, sin ejércitos, sin escape. Todo lo que tenía era un hueso de mandíbula de asno que encontró en el suelo. Lo que sucedió en los próximos minutos desafió todas las leyes de la física y se convirtió en una de las mayores demostraciones del poder divino jamás registradas en la historia de la humanidad. 1000 soldados filisteos, guerreros experimentados y bien armados, cayeron ante un solo hombre con un arma improvisada. Si quieres descubrir cómo fue posible y cuál es el secreto detrás de esta fuerza sobrenatural, continúa viendo hasta el final, porque esta historia impactará tu vida de una forma que nunca imaginaste. Y no olvides dejar tu like para que más personas puedan conocer esta verdad increíble. La historia comienza mucho antes de aquel día sangriento en el campo de batalla. Sansón no nació héroe, fue escogido por Dios aún en el vientre de Moisintur, su madre. Imagina la escena. Una mujer estéril, sin esperanza de tener hijos, recibe la visita de un ángel que le anuncia que dará a luz un niño especial, pero con una condición muy específica. «Tu hijo será nazareo desde el vientre», dijo el ángel. «Jamás pasará navaja por su cabeza, no beberá vino ni sidra, y no tocará nada impuro. Él comenzará a libertar a Israel de manos de los filisteos». Necesitas entender lo que esto significaba. Ser nazareo era hacer un voto sagrado de separación total para Dios. Era renunciar a los placeres mundanos a cambio de una unción sobrenatural. Pero Sansón sería diferente. Sería nazareo de nacimiento, elegido antes incluso de respirar por primera vez. Cuando Sansón nació, algo extraordinario sucedió. La Biblia dice que el Espíritu del Señor comenzó a impulsarlo. Imaginen ustedes, un niño común por fuera, pero por dentro habitaba una fuerza que desafiaba toda lógica humana. Conforme crecía, esta fuerza se manifestaba de formas impresionantes. Los filisteos dominaban Israel hacía 40 años. Eran un pueblo guerrero, tecnológicamente avanzado, con armas de hierro, mientras los israelitas aún usaban bronce. Ellos oprimían, humillaban y esclavizaban al pueblo de Dios. Parecían invencibles, pero Dios tenía un plan, y ese plan tenía nombre: Sansón. La primera demostración pública de la fuerza de Sansón ocurrió cuando era joven. Descendiendo a la ciudad de Timnat con sus padres, un león rugiente se lanzó contra él. La Biblia relata algo extraordinario. El Espíritu del Señor se apoderó de él, y Sansón despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en la mano. ¿Pueden visualizar esto? Un león adulto, depredador supremo, siendo despedazado con las manos desnudas por un joven. Pero lo más impresionante es que Sansón no le contó a nadie, guardó el secreto. ¿Por qué? Porque entendió que su fuerza no era suya, era de Dios, y debería ser usada con propósito divino. Años pasaron, y Sansón creció sabiendo que cargaba un destino especial, pero también era humano,
con deseos, pasiones y debilidades, y fue exactamente a través de esas debilidades que Dios comenzó a usarlo para liberar a Israel. La tensión entre Israel y los filisteos llegó al punto de ebullición cuando Sansón se casó con una mujer filistea. Durante la fiesta de bodas, él propuso un enigma a los invitados filisteos, apostando 30 vestidos finos. El enigma era sobre el león que había matado. Del comedor salió comida, y del fuerte salió dulzura. Los filisteos no conseguían resolver el enigma. Entonces amenazaron a la esposa de Sansón: «Convence a tu marido de que nos dé la respuesta, o te quemaremos a ti y la casa de tu padre». La mujer lloró, imploró, manipuló hasta que Sansón reveló la respuesta. Cuando los filisteos dieron la respuesta correcta, Sansón percibió la traición. La Biblia dice que el Espíritu del Señor se apoderó de él, y él descendió en la ciudad de Ascalón. Mató a 30 hombres, tomó sus vestiduras y pagó la apuesta. Después de eso regresó a la casa de su padre, en furia. Este fue solo el inicio. Los filisteos, intentando humillarlo aún más, dieron su esposa a otro hombre. Cuando Sansón lo descubrió, su ira fue terrible. Él capturó 300 zorras, las ató de 2 en 2 por las colas. Colocó antorchas encendidas entre ellas y las soltó en los campos de trigo de los filisteos. El fuego destruyó no solo los campos de trigo, sino también las viñas y los olivares. La economía filistea sufrió un golpe devastador. En represalia, ellos quemaron vivos a la exesposa de Sansón y a su suegro, exactamente lo que habían amenazado con hacer antes. La guerra estaba declarada. Sansón atacó a los filisteos con gran matanza y después se retiró a una cueva en la peña de Etam. Pero los filisteos no se rindieron. Ellos subieron, acamparon en Judá y se esparcieron por ley, exigiendo que los propios israelitas entregaran a Sansón. Aquí está una de las partes más dolorosas de la historia. El propio pueblo de Sansón, aquellos que él estaba intentando liberar, vinieron a él con 3000 hombres y dijeron: ¿No sabes que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Qué es esto que nos has hecho? Imagina el dolor en el corazón de Sansón. Él estaba arriesgando todo para liberar a su pueblo y ellos querían entregarlo a los enemigos. Pero Sansón, aunque herido, accedió a ser atado y entregado con una condición: «Júrenme que ustedes mismos no me matarán». Ellos lo ataron con 2 cuerdas nuevas y lo llevaron de la peña. Cuando llegaron a Lehi, los filisteos gritaron de alegría al verlo. Finalmente, habían capturado al hombre que tanto terror les causaba. Pero ellos no sabían que estaban a punto de presenciar el mayor milagro de fuerza jamás registrado en la historia. Lo que sucedió en los próximos segundos en Lehi cambió para siempre el curso de la historia de Israel. Imagina la escena: Sansón caminando atado con cuerdas gruesas, rodeado por 3000 israelitas que lo entregaban como un criminal. Al frente, cientos de filisteos gritaban de alegría, celebrando anticipadamente su victoria sobre el hombre que aterrorizaba sus ciudades. Pero algo sobrenatural estaba a punto de suceder. La Biblia registra con precisión quirúrgica. Cuando llegó a Lehi, los filisteos le salieron al encuentro gritando. Entonces el Espíritu del Señor se apoderó de él. Esa frase, «el Espíritu del Señor se apoderó de él», aparece varias veces en la historia de Sansón, pero nunca con tanta intensidad como en este momento. No era solo fuerza física lo que venía sobre él, era una unción divina que trascendía todas las limitaciones humanas. Las cuerdas que ataban sus brazos, cuerdas nuevas y resistentes, comenzaron a deshacerse como si fueran hilos quemados por el fuego. Los soldados filisteos que segundos antes gritaban de alegría, ahora observaban con horror absoluto, mientras aquel hombre se liberaba como si las cuerdas fueran de papel. Sansón estaba libre, pero completamente desarmado.
No tenía espada, lanza, arco o cualquier arma de guerra. Los filisteos se habían asegurado de ello. Lo querían vivo para torturarlo públicamente, para hacer de él un ejemplo que desanimaría cualquier futuro levantamiento israelita. Fue entonces cuando Sansón avistó algo en el suelo, una quijada de asno aún fresca. Para cualquier otra persona sería solo un hueso inútil, resto de un animal muerto. Pero en las manos de Sansón, guiado por el Espíritu de Dios, aquel hueso se convertiría en el arma más letal de la historia antigua. Ustedes necesitan entender lo que representa una quijada de asno. Es un hueso curvado, irregular, con aproximadamente 40 centímetros de largo. No es afilado como una espada, no tiene el peso de una maza, no tiene el alcance de una lanza. Era, literalmente, el arma más improbable que alguien podría elegir para enfrentar un ejército. Pero Dios se complace en usar cosas despreciadas por el mundo para confundir a los sabios. Aquella quijada, en las manos ungidas de Sansón, se volvió más poderosa que todas las espadas forjadas en hierro de los filisteos. El primer grupo de soldados avanzó contra él. Eran guerreros experimentados, con armaduras de bronce, espadas afiladas y escudos resistentes. Ellos esperaban una lucha difícil, pero rápida. Al fin y al cabo, eran muchos contra uno solo, y estaban bien armados contra un hombre con un hueso viejo. No podrían estar más equivocados. Sansón se movía con una velocidad y precisión que desafiaban la realidad. Cada golpe de la quijada era certero, cada movimiento era calculado, cada ataque era letal. Los soldados caían uno tras otro, incapaces de reaccionar a la velocidad sobrenatural de aquel hombre. La Biblia no nos da detalles gráficos de la batalla, pero podemos imaginar el terror que se apoderó de los filisteos conforme veían a sus mejores guerreros siendo derrotados por un único hombre con un arma rudimentaria. Lo que comenzó como una captura triunfante rápidamente se transformó en una masacre desesperada. Más soldados llegaban y más soldados caían. La quijada no se rompía, no se desafilaba, no perdía su eficacia. Era como si Dios la hubiera transformado en una extensión de su propia fuerza. Cada golpe de Sansón llevaba poder divino. Los filisteos intentaron rodearlo, atacarlo por todos lados simultáneamente, pero Sansón luchaba como si tuviera ojos en todas las direcciones. Él anticipaba los ataques, desviaba los golpes y respondía con fuerza devastadora. No era solo un hombre luchando, era Dios luchando a través de un hombre. El campo de batalla se transformó en un escenario apocalíptico. Cuerpos de soldados filisteos se acumulaban alrededor de Sansón. La sangre tiñó la tierra de rojo. El aire se llenó de gritos de terror y súplicas de misericordia. Aquellos que conseguían huir esparcían el pánico. Un demonio está masacrando nuestro ejército. Pero no era un demonio. Era un hombre común, movido por un Dios extraordinario. Era la demostración más clara de que cuando Dios escoge a alguien para una misión, ninguna fuerza terrenal puede impedir sus planes. La batalla duró horas. Sansón no mostraba signos de cansancio. Al contrario, parecía ponerse más fuerte conforme luchaba. La unción divina sobre él era tan intensa que trascendía las limitaciones físicas humanas. Él ya no era solo Sansón, el nazareo. Era el brazo de Dios ejecutando juicio sobre los opresores de Israel. Soldados experimentados, veteranos de muchas batallas, huían en pánico ante aquel único hombre. Ellos habían enfrentado ejércitos enteros, sobrevivido a asedios prolongados, conquistado ciudades fortificadas, pero nunca habían visto nada parecido a aquello.
Conforme la noticia se esparcía, más filisteos llegaban al lugar. Ellos venían en grupos cada vez mayores, determinados a acabar con aquella humillación, pero todos enfrentaban el mismo destino. La quijada de asno continuaba su obra de destrucción, y Sansón continuaba de pie, implacable, imparable. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de rojo, un color que reflejaba perfectamente el campo de batalla abajo. Y aún así, Sansón continuaba luchando, y los filisteos continuaban cayendo. La noche caía sobre Lehi, pero la batalla estaba lejos del final. Lo que comenzó como una emboscada de los filisteos se había transformado en la mayor pesadilla militar de su historia. Sansón, con aquella quijada de asno en sus manos, se había convertido en una máquina de guerra imparable, y los cuerpos de los enemigos se apilaban a su alrededor como montañas de carne y hueso. Los comandantes filisteos no podían creer los informes que les llegaban. «¡Imposible!», gritaban. «Un hombre solo no puede derrotar a cientos de nuestros mejores soldados». Pero la realidad sangrienta delante de sus ojos no dejaba espacio para dudas. Algo sobrenatural estaba sucediendo en aquel campo de batalla. Ellos enviaron más tropas, soldados de élite, guardias reales, mercenarios experimentados, todos con una única misión: detener a Sansón a cualquier costo. Pero cada nueva ola de atacantes solo aumentaba el número de muertos. La quijada continuaba su danza mortal y Sansón parecía tener energía inagotable. Imagina la escena desde el punto de vista de los filisteos. Un único hombre, cubierto de sangre de los enemigos, pero aparentemente ileso, moviéndose con velocidad imposible entre decenas de adversarios. Cada golpe de su arma improvisada era certero. Cada movimiento era preciso, como si él pudiera prever los ataques antes incluso de que sucedieran. Algunos soldados intentaron atacarlo por la espalda, mientras él enfrentaba a otros al frente. Pero Sansón se giraba en el último segundo, desviaba los golpes mortales y respondía con fuerza devastadora. Era como si él tuviera ojos en todas las direcciones, como si el propio Dios fuera sus ojos y oídos en la batalla. La quijada del asno, que debería haberse despedazado tras los primeros golpes contra las armaduras de bronce, permanecía intacta. Más que eso, parecía estar volviéndose más afilada, más letal a cada impacto. Dios había transformado aquel hueso común en un arma sobrenatural, tan poderosa como cualquier espada forjada por los mejores herreros. Los filisteos intentaron usar tácticas militares. Formaron círculos alrededor de Sansón, atacando coordinadamente. Pero él rompía sus formaciones como si fueran de papel. Intentaron usar lanzas largas para mantenerlo a distancia, pero él se acercaba con velocidad imposible y despedazaba a los atacantes antes de que pudieran reaccionar. Horas pasaron. El campo estaba literalmente cubierto de muertos. La sangre formaba charcos rojos que reflejaban la luz de la luna. El olor a muerte impregnaba el aire, pero Sansón continuaba de pie, respirando normalmente, como si estuviera apenas comenzando. Fue entonces cuando sucedió algo extraordinario. Sansón se detuvo por un momento, miró a su alrededor y comenzó a contar los cuerpos de los enemigos caídos. La Biblia registra que en aquel momento él proclamó en voz alta: «Con una quijada de asno hice montones sobre montones. Con una quijada de asno maté 1000 hombres. 1000 hombres. No eran soldados inexpertos o milicianos mal entrenados. Eran guerreros filisteos, el ejército más temido de la región, hombres que habían conquistado ciudades y subyugado naciones enteras. Y todos ellos habían caído ante un único israelita con un arma improvisada. Imagina el impacto psicológico de esa victoria. Los filisteos se consideraban invencibles. Sus armas de hierro eran superiores a las de bronce de los israelitas.
Sus soldados estaban mejor entrenados, sus tácticas más refinadas. Ellos dominaban Israel hacía décadas exactamente por causa de esa superioridad militar. Pero en una única noche, un hombre destruyó toda esa ilusión de invencibilidad. Mostró que no importa cuán fuerte sea el enemigo, no importa cuán imposible parezca la situación, cuando Dios está con nosotros, la victoria es cierta. La noticia de la masacre se esparció como fuego por toda la región filistea. Ciudades enteras entraron en pánico. Soldados desertaron de sus puestos. Comandantes militares cuestionaron sus estrategias. ¿Cómo podrían enfrentar a un pueblo cuyo Dios capacitaba a un único hombre para derrotar a 1000 guerreros? Pero lo más impresionante no fue solo el número de muertos, fue la forma en que Sansón los mató, sin armas convencionales, sin armadura, sin tácticas militares sofisticadas. Solo él, su fuerza sobrenatural y una quijada de asno. Fue una demostración pura del poder de Dios operando a través de un vaso humano. Los israelitas que habían entregado a Sansón a los filisteos observaban todo a la distancia, en shock absoluto. Ellos habían traicionado a aquel hombre, entregándolo a los enemigos para salvar sus propias pieles. Pero Dios usó exactamente aquella traición para ejecutar su justicia contra los opresores. Imagina la mezcla de sentimientos que debe haber invadido a aquellos 3000 israelitas. Vergüenza por haber entregado a su libertador. Admiración ante el poder sobrenatural que presenciaban. Esperanza de que finalmente Dios estaba actuando para liberar a su pueblo de la opresión. Cuando el último filisteo cayó, un silencio sepulcral invadió el campo de batalla. Sansón estaba solo en medio de los 1000 cuerpos, aún sosteniendo la quijada ensangrentada. No había más enemigos que enfrentar. La batalla había terminado y él había vencido de forma absoluta y sobrenatural. Pero la victoria había cobrado su precio. No en heridas, Sansón estaba milagrosamente ileso. El precio fue diferente y mucho más peligroso para su alma. Después de la masacre de los 1000 filisteos, Sansón se encontraba solo en el campo de batalla ensangrentado, rodeado por montañas de cuerpos de los enemigos que había derrotado. La quijada de asno aún estaba en sus manos, manchada de sangre. Testigo silencioso del mayor hecho militar individual de la historia humana. Pero algo le estaba sucediendo al héroe de Israel, algo que amenazaba con transformar su mayor victoria en su muerte más humillante. La sed comenzó como una molestia. Después de horas de batalla intensa, bajo el sol abrasador y luego bajo la luna fría de la noche, el cuerpo de Sansón finalmente estaba cobrando el precio de la lucha sobrenatural. Él había trascendido los límites humanos a través del poder divino, pero aún habitaba un cuerpo de carne y hueso que necesitaba agua para sobrevivir. Lo que comenzó como sed común rápidamente se transformó en algo desesperante. Sansón miró a su alrededor y percibió una realidad terrible. Estaba en medio de un desierto árido, lejos de cualquier fuente de agua. Los cuerpos a su alrededor estaban comenzando a descomponerse bajo el calor, y el olor a muerte se mezclaba con el aire seco que quemaba sus pulmones a cada respiración. La ironía era cruel y amarga. Él había derrotado a 1000 guerreros armados con solo un hueso de asno. Había ejecutado la justicia divina sobre los opresores de Israel. Había demostrado el poder ilimitado de Dios de forma espectacular. Pero ahora estaba muriendo de sed, solo, en medio de los cadáveres de sus enemigos. Sansón levantó los ojos al cielo e hizo algo que rara vez hacía. Clamó directamente a Dios. Pero no fue una oración humilde o reverente. Fue un grito desesperado, casi una acusación. Tú diste esta gran victoria por mano de tu siervo, y ahora moriré de sed y caeré en manos de los incircuncisos.
Lean esas palabras nuevamente y perciban la complejidad emocional detrás de ellas. Sansón reconocía que la victoria había venido de Dios. Tú diste esta gran victoria. Él se llamaba a sí mismo tu siervo, mostrando que entendía su papel como instrumento divino. Pero al mismo tiempo había una queja, casi una protesta. ¿Por qué me dejarías morir ahora después de todo esto? Era la oración de un hombre exhausto, físicamente devastado, emocionalmente agotado. Él había dado todo de sí en la batalla, había arriesgado su vida por el pueblo de Dios, había ejecutado la voluntad divina con perfección, y ahora se sentía abandonado en el momento de mayor necesidad. Pero hay algo profundamente humano y comprensible en esa oración. ¿Cuántas veces nosotros mismos no clamamos a Dios después de grandes victorias espirituales, cuando enfrentamos pruebas inesperadas? ¿Cuántas veces no cuestionamos por qué, después de servir fielmente, aún pasamos por dificultades? La respuesta de Dios fue inmediata y milagrosa. Él no reprendió a Sansón por la forma en que oró, no lo castigó por la queja o por el tono casi exigente. En cambio, demostró su misericordia y poder de una forma que dejaría a Sansón y a todos nosotros sin palabras. Dios hendió la roca que había en Lehi y de ella brotó agua. No fue una pequeña fuente o un hilito de agua. La Biblia usa una palabra que indica abundancia, una fuente generosa que brotaba agua fresca y pura. En medio de aquella tierra árida, rodeado de muerte y desolación, Dios creó un oasis sobrenatural. Imaginad la emoción de Sansón cuando vio aquella agua cristalina brotando de la roca sólida. No era solo H2O, era la propia misericordia de Dios manifestándose en forma líquida. Era la prueba tangible de que Dios no había abandonado a su siervo, incluso cuando éste había cuestionado su providencia. Sansón se arrodilló junto a la fuente y bebió. La Biblia dice que él bebió y recobró el aliento y revivió. Cada sorbo de aquella agua sobrenatural restauraba no solo su cuerpo físico, sino también su alma cansada y su fe tambaleante. Era más que hidratación, era renovación completa. Pero Dios no paró ahí. Sansón, en reconocimiento al milagro que había presenciado, dio un nombre a aquel lugar, En-Hakkore, que significa fuente del que clama. Era un memorial permanente, un testimonio para las generaciones futuras de que Dios oye el clamor de sus siervos, incluso cuando ese clamor viene cargado de dudas y cuestionamientos. Aquella fuente no era solo para Sansón. Permaneció allí, según la Biblia, hasta el día de hoy. Es decir, hasta cuando el libro de Jueces fue escrito, décadas o siglos después. Otros viajeros sedientos encontraron aquella agua. Otros siervos de Dios fueron refrescados por aquella fuente milagrosa. Es fascinante cómo Dios transformó un momento de debilidad y cuestionamiento en una oportunidad para mostrar su misericordia y poder. Sansón había dudado de la providencia divina. Había cuestionado si Dios realmente cuidaba de él. La respuesta vino en forma de agua fresca brotando de piedra seca. Después de beber y recuperarse, Sansón miró nuevamente los 1000 cuerpos a su alrededor. Pero ahora su perspectiva había cambiado. No veía solo la magnitud de su victoria militar, veía la fidelidad de un Dios que no solo lo había capacitado para la batalla, sino que también había provisto para sus necesidades más básicas. En aquel momento, Sansón comprendió una verdad profunda. Dios no lo había llamado solo para ser un guerrero. Había el llamado para ser una testigo viva de que el Señor es fiel a sus siervos, en todas las circunstancias, en todos los momentos, incluso en los momentos de mayor debilidad y duda. Después de beber de la fuente milagrosa y recuperar sus fuerzas, Sansón permaneció en silencio por un largo tiempo.
contemplando la escena a su alrededor. 1000 guerreros filisteos muertos, una quijada de asno ensangrentada en sus manos y una fuente de agua brotando sobrenaturalmente de la roca. Era un cuadro que resumía perfectamente cómo Dios opera, transformando lo común en extraordinario, lo débil en fuerte, lo imposible en realidad. Pero el impacto de aquel día trascendió mucho más allá del campo de batalla de Lehi. La noticia de la masacre se esparció como fuego por toda la región. En las ciudades filisteas, el pánico se apoderó de las poblaciones. Soldados desertaban, comandantes cuestionaban sus estrategias y el pueblo comenzó a susurrar una pregunta que nadie osaba hacer en voz alta. Si el Dios de Israel puede capacitar a un hombre para matar a 1000 guerreros con un hueso de animal, ¿qué poder él realmente posee? Para los israelitas, el evento fue una revolución psicológica y espiritual. Por décadas, ellos habían vivido bajo la opresión filistea, aceptando su inferioridad militar y tecnológica como un hecho inmutable. Pero Sansón había quebrado esa mentalidad de derrota. Él había probado que con Dios uno puede perseguir a 1000 y 2 pueden hacer huir a 10.000. La quijada de asno se convirtió en más que un arma, se convirtió en un símbolo. Representaba cómo Dios elige deliberadamente usar cosas despreciadas por el mundo para confundir a los sabios y poderosos. Una mandíbula de animal muerto, algo que cualquier persona tiraría como basura, se había convertido en el instrumento de la mayor victoria militar individual de la historia. Sansón guardó aquella quijada como un memorial. Cada vez que la miraba, se recordaba no solo de su fuerza física, sino del poder ilimitado de Dios operando a través de vasos imperfectos. Ella le recordaba que la verdadera fuerza no viene de los músculos o de la habilidad, sino de la unción divina que transforma personas comunes en instrumentos extraordinarios. Los años siguientes confirmaron el impacto duradero de aquel día. Sansón se convirtió en juez de Israel por 20 años, periodo en que los filisteos no osaron más oprimir al pueblo de Dios de la misma forma. No porque temieran a Sansón específicamente, sino porque temían al Dios que lo había capacitado de forma tan sobrenatural. La historia de la quijada atravesó generaciones. Padres contaban a hijos, abuelos a nietos, cómo un único hombre había derrotado a 1000 enemigos con el arma más improbable posible. Cada nueva generación de israelitas crecía sabiendo que servía a un Dios que puede usar cualquier cosa, cualquier persona, en cualquier circunstancia, para ejecutar sus propósitos. Pero tal vez el aspecto más profundo de esta historia sea lo que ella revela sobre el carácter de Dios. Él podría haberle dado a Sansón una espada mágica, una armadura invencible o cualquier otra arma sobrenatural. En vez de eso, eligió usar algo completamente común, algo que cualquier persona podría encontrar tirado en el suelo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que entendamos que Él no necesita recursos extraordinarios para hacer cosas extraordinarias. Él puede usar nuestras limitaciones, nuestras debilidades, nuestros recursos aparentemente inadecuados para realizar milagros que dejan al mundo sin palabras. La fuente en Jacore también se convirtió en un lugar de peregrinación. Personas venían de lejos para beber del agua que había salvado la vida del gran héroe. Pero más que eso, venían para recordar que Dios oye el clamor de sus siervos, incluso cuando ese clamor viene mezclado con dudas y cuestionamientos. La historia de Sansón y la quijada se convirtió en profética, apuntando a verdades eternas sobre cómo Dios opera. Siglos después, un joven pastor llamado David derrotaría a otro gigante con solo una honda y 5 piedras lisas. Milenios después, 12 pescadores comunes transformarían el mundo con el mensaje del Evangelio. El patrón divino permanece.
Dios escoge lo débil para confundir lo fuerte. Hoy, cuando enfrentas situaciones imposibles, cuando tus recursos parecen inadecuados, cuando los enemigos son mayores y más poderosos que tú, recuerda a Sansón y su quijada. Recuerda que el mismo Dios que capacitó a un hombre para derrotar a 1000 guerreros con un hueso de animal, es el mismo Dios que puede usarte a ti, exactamente como eres, para hacer cosas que dejarán al mundo perplejo. La quijada nos enseña que no necesitamos esperar tener las condiciones perfectas para obedecer a Dios. No necesitamos las mejores armas, los mejores recursos, las mejores circunstancias. Necesitamos solo estar dispuestos a ser usados por Él, incluso si todo lo que tenemos es equivalente a un hueso viejo tirado en el suelo. El legado de Lehi continúa resonando a través de los siglos. Cada vez que alguien enfrenta probabilidades imposibles y aún así confía en Dios, cada vez que alguien usa recursos limitados para hacer una diferencia en el mundo, cada vez que el débil se levanta contra el fuerte en nombre de la justicia, la historia de Sansón y su quijada cobra nueva vida. ¿Y tú? ¿Cuál es la quijada en tus manos? ¿Qué recurso aparentemente insignificante quiere Dios usar a través de ti para hacer lo imposible? La historia de Sansón nos recuerda que con Dios no existen armas inadecuadas, solo personas dispuestas o no a ser usadas por Él. Si esta historia tocó tu corazón, compártela para que otros también descubran el poder transformador de servir a un Dios que hace milagros a través de lo común, lo simple, lo despreciado. Deja tu like y suscríbete para más historias que revolucionarán tu fe.